corazón. Bien, hermanos, oremos a nuestro Dios, vamos a ponernos en sus manos. Padre, te damos gracias por tu amor, te damos gracias porque esta mañana, Señor, la hemos invertido muy bien, alabándote, glorificando tu nombre a través de los cantos, abriendo nuestro corazón en gratitud a ti, Señor, por lo que tú has hecho. Pero también, Señor, poniendo nuestras peticiones y nuestras cargas delante de ti. Pero ahora, mi Dios, que abriremos tu preciosa palabra, yo te pido que ella hable al corazón de nosotros. Y que esos principios tan importantes que estamos aprendiendo, mi Dios, se vean reflejados en nuestro matrimonio, en nuestro hogar. Por favor, Señor, te lo suplico. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, hermanos. Hemos comenzado de dos domingos atrás a hablar acerca de la familia, avivar nuestra familia. Nuestra familia debe estar avivada en el Señor. Vimos la semana pasada el ataque que sufre la familia constantemente. El ataque que está experimentando la familia en estos años, cómo está siendo atacada, se está desintegrando la familia. Y veíamos que el problema es que nos estamos alejando del patrón bíblico. Nos estamos alejando de lo que la Biblia dice, de lo que la Biblia enseña, de lo que nosotros necesitamos poner en práctica para tener un matrimonio o una familia bendecida por el poder de nuestro bendito Señor y Salvador. Yo quiero decirles, hermanos, que la fe en Cristo Jesús no solo cambia individuos, cambia familias, ¿sí? También debe cambiar los hogares. Si la palabra de Dios llegó a un hogar, si la palabra de Dios ha hecho esa transformación en la vida de la persona, el hogar también debe ser transformado por el Señor. ¿Por qué? Porque estamos buscando al Señor, porque estamos teniendo una misma meta, porque Dios, como te digo, cuando cambia individuos, cambia también hogares. Hemos visto que algo anda mal en los hogares. Algo anda mal en los hogares. Hoy día hay una gran cantidad de hogares deshechos. Hoy día hay una mayor cantidad de hogares deshechos más que en ningún otro momento de nuestra existencia. Hoy día el índice de divorcio es altísimo. Hoy día muchos no están optando por casarse. Y hoy día eso está causando un gravísimo problema. Y también es una muestra de los últimos tiempos. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, verso 1, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. A estos evita. Así que, hermanos, en estos tiempos que estamos viviendo, en estos últimos tiempos, esperando el retorno de Cristo por su iglesia, también somos testigos de estas cosas. La familia está está sufriendo un problema muy grande, está siendo desintegrada. En una ocasión una persona dijo: la fuerza de una nación depende de la integridad de sus hogares. Qué interesante frase, ¿no? La fuerza de una nación depende de la integridad de sus hogares. Y esta debe ser nuestra gran meta: formar hogares piadosos, formar hogares que glorifiquen el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada, hermanos, estudiábamos Colosenses capítulo 3 y quiero que vayas allá una vez más
y veíamos el previo a todo esto, ¿verdad? Y veíamos que el Señor quiere que nos despojemos de cosas que estorban nuestro desarrollo y nuestra familia, y que nos vistamos del Señor y que seamos santos y amados de entrañable misericordia. Y veíamos toda esta transformación que el Hijo de Dios debe tener. Y luego vienen unas indicaciones importantes para nosotros como familia, como individuos. Dice el verso 18, el que estudiamos la semana pasada: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y luego el verso 19, léelo conmigo por favor: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas, ¿verdad? Qué interesante ahora lo que la Biblia dice y lo que la palabra de nuestro Dios nos enseña. Y veíamos la semana pasada que debemos poner este orden importante y fundamental para el desarrollo de nuestra familia, y la responsabilidad que las mujeres tienen dentro del hogar es sujetarse a su esposo. La semana pasada estudiamos acerca de esto, pero ahora la responsabilidad que el marido tiene o el varón tiene es la siguiente. Léanla conmigo una vez más, verso 19, que dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Maridos, amad a vuestras mujeres, ¿verdad? Está en plural porque le está hablando a una congregación. No se emocionen, varones, ¿verdad? Marido, debes amar a tu mujer y no seáis ásperos con ellas. El esposo tiene la responsabilidad de amar a su mujer. Esa es la responsabilidad que los varones tenemos: amar a nuestra mujer. Es interesante notar la palabra amar. Amar, cuando dice aquí: maridos, amad a vuestras mujeres, es interesante notar qué palabra se está utilizando en este momento. La palabra que ocupa este versículo de amar es la palabra ágape, ¿sí? Ágape. Maridos, amad a vuestras mujeres. Y la palabra amar en el griego significa, o es la que se ocupa allí, es ágape. El amor abnegado y servicial que Cristo tiene por su iglesia. Qué interesante, hermanos, qué interesante. No ocupó adelfos, no ocupó la palabra eros, ocupó la palabra ágape, las tres distinciones de la palabra amor en el griego. Y en este dice que tú debes, y yo como varón debo amar a mi esposa con un amor ágape, con un amor abnegado, servicial, el cual tuvo Cristo o tiene Cristo por su iglesia. De esa manera los varones tenemos que amar a nuestras esposas. Un matrimonio puede empezar con un poco de amor romántico, normal, pero debe crecer más profundamente hasta alcanzar el ágape, ese amor espiritual que solo proviene de Dios, ese amor que Dios ha puesto en nosotros, porque ese amor es el amor de Dios, es el amor que Dios nos ha ejemplificado. Él ha dado todo por nosotros sin esperar recibir nada a cambio. Ese amor es el que nosotros debemos buscar en nuestra relación matrimonial, y la responsabilidad primaria de esto es del varón. Maridos, amad a vuestras mujeres. Marido, ama a tu mujer con un amor sacrificial, con un amor como el que Cristo lo tuvo por su iglesia. Y el mejor comentario de esto, hermanos, y la mejor explicación de esto, lo encontramos en Efesios capítulo 5. Te pido que vayas allá, Efesios capítulo 5, y te ubiques en el verso 22. Efesios capítulo 5, versículo 22. Dice la Biblia lo siguiente. ¿Estamos allí, hermanos? Efesios 5:22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor.
porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Señor. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Verso 25, léalo conmigo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos, ¿qué, hermanos? Deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y mira el verso 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de su iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Qué interesante lo que el apóstol Pablo nos dice aquí. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo. Hermanos, Cristo es el todo en nuestra familia. Y si nosotros queremos vivir bajo los principios y los parámetros de nuestro Dios, entonces debemos dejarlos bien establecidos en nuestra relación matrimonial. Y es interesante lo que aquí nos dice la palabra de Dios. Ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Como Cristo amó a la iglesia. Cristo dio todo por su iglesia. Cristo dio todo por su iglesia. Cristo murió voluntariamente por su iglesia. Fue un amor que entregó al 100% por su iglesia. Ahora, y esto hay una gran diferencia entre ese amor de Cristo por nosotros y nosotros por el de nuestra esposa. Porque tú amas a tu esposa porque ella te ama a ti también, ¿no es cierto? No cuesta trabajo amar a alguien que te ama, ¿o sí? ¿Te cuesta trabajo amar a alguien que te ama? No cuesta nada de trabajo. Sin embargo, Cristo nos amó cuando nosotros lo aborrecíamos. Cuando nosotros íbamos en contra de Él, cuando nuestros pecados manchaban su santidad, Él nos amó y Él se entregó voluntariamente por nosotros, porque dice Efesios que desde antes de la fundación del mundo, Él pagó y Él se entregó y Él nos adoptó en Cristo Jesús, nuestro Dios. Qué interesante es esto. Cristo nos amó y entregó todo, aún siendo lo que somos. Aunque le ofendimos, aunque le tratamos mal con nuestra vida, Él nos amó, Él se entregó. Y entonces dice la palabra de nuestro Dios: marido, tú debes amar a tu esposa como Cristo. Y debes sustentarla, y debes cuidarla, y debes, dice el versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Un cuidado especial. Cristo tiene un cuidado especial por su iglesia, pues ese cuidado lo debe tener también el marido por su esposa. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne. No aborreces tu cuerpo, no aborreces tu vida. Nadie aborreció lo que somos. No te aborreces, ¿o sí, varón?
Al contrario, luego somos vanidosos los varones, ¿no? No nos aborrecemos. Dice, nadie aborreció su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Así también debes procurar amar a tu esposa. Esto es de suma importancia, hermanos. Creerlo verdaderamente. Ya que el gran deterioro de la familia está aquí. Por no comprender el amor que debe reinar en nuestro hogar. ¿Sí? Yo veo allí esto claro, hermanos. El gran deterioro de la familia radica ahí. No comprender lo que es el amor que debe reinar en mi hogar. Cuando no comprendemos eso, y estoy hablándole a creyentes en Cristo, cuando tú y yo no comprendemos esto, cuando tú y yo no comprendemos el amor que debe reinar en nuestro hogar, hay un grave problema allí. Y varones, el amor debe ser este amor ágape por nuestra esposa, por nuestra mujer. Ya que hoy día se pasa puramente. Hace algunos años, cuando vino aquí el pastor Héctor Sochigua, no sé cuántos estuvieron en la reunión de matrimonios que él predicaba. Y él decía, el varón piensa solamente dos palabras ahí en su mente. ¿Se acuerdan cuáles eran esas dos palabras, hermanos, o no? Varones, ¿no se acuerdan? ¿No? Comida y cama, decía él. Solamente eso está en la mente del varón. Y ese es el problema que hoy radica. Porque a veces lo que une a una pareja es solamente un amor sexual, ya que el varón en gran medida es lo único que le interesa. Por lo tanto, un varón puede estar con un montón de mujeres sin un compromiso delante de Dios y sin un compromiso delante de ella, y dejando hijos que después sufren las consecuencias de esto, ¿no es cierto? Y entonces ahí ves personas que están juntas en unión libre, como se llama hoy día, y no casadas, porque los une ¿qué cosa? Los une un amor sexual. Porque si eso no fuera lo que los uniera, entonces tendrían una vida correcta delante de Dios, ¿no es cierto? Irían ante las autoridades a establecer su matrimonio como Dios lo pide. Y después vendrían a pedir la bendición de Dios en su hogar. Pero el problema es este. El problema es que no están las cosas como deben de ser, y entonces hay muchas mujeres solas con hijos, y esos varones se van con otra y hacen lo mismo, y con otra y hacen lo mismo. ¿Por qué? Porque no han comprendido que lo que une a un matrimonio no es un amor sexual, es un amor ágape. Qué interesante es esto, hermanos. El apóstol Pablo exhortaba a la iglesia a los Corintios y da una exhortación muy grande a esta iglesia. Mira, 1 Corintios capítulo 6, por favor, busca. 1 Corintios capítulo 6, verso 12. 1 Corintios 6, 12. ¿Estamos allí? ¿Qué dice, hermanos? 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto lo uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo, ¿qué, hermanos? El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Qué interesante lo que Pablo está enseñándole a la iglesia de Corinto. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son, qué cosa, hermanos? Miembros de Cristo. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera.
En ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán, ¿qué cosa? Una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El cuerpo del creyente es un miembro de Cristo. ¿Cómo podemos estar unidos a Cristo y al pecado al mismo tiempo? Nos deja pasmados pensar en algo así. Sin embargo, algunos corintios no veían nada de malo visitar el templo de la diosa Afrodita, donde las sacerdotisas que estaban allí eran alrededor de 1000 prostitutas, y cometer fornicación con ellas. Y por eso Pablo puntualiza esto. Sí, porque allí en Corinto estaba este templo de la diosa Afrodita, donde habían 1000 sacerdotisas o 1000 prostitutas que bajaban todos los días por las calles. ¿Para qué? Para cometer fornicación con los hombres. Y habían hermanos de la iglesia que continuaban ejerciendo esas prácticas que no eran correctas delante de Dios. Hermanos, Jesucristo nos compró con un precio, y en consecuencia nuestro cuerpo le pertenece a Él. Somos un espíritu con el Señor y debemos entregar nuestro cuerpo a Él como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, como lo dice Romanos capítulo 12. Si comienzas cada día sometiendo tu cuerpo a Cristo, habrá una gran diferencia en lo que hagas durante todo el transcurso del día. Pablo hizo esta referencia al relato de la creación cuando dice: dejará el hombre a su padre y a su madre, para explicar, hermanos, y esto quiero que lo comprendamos muy bien, para explicar la seriedad del pecado sexual. Cuando un hombre y una mujer unen sus cuerpos, toda la personalidad está involucrada allí. Toda la personalidad. Y cuando hablo de la personalidad, hablo de lo que tú eres, de lo que hay en tu mente, de lo que hay en tu corazón, todo lo que forma parte de tu cuerpo. Así que cuando una persona, un hombre y una mujer, unen sus cuerpos, toda la personalidad de ellos está involucrada ahí. Y hay una experiencia mucho más profunda, una unidad que trae consigo consecuencias profundas y duraderas. Pablo advirtió que el pecado sexual es más grave, es el más grave que una persona puede cometer contra su cuerpo, porque involucra ¿qué? Toda la personalidad. Queda ahí marcado esto. El sexo no es solo una parte del cuerpo. El hombre y la mujer abarca la personalidad total de ellos. Por tanto, la experiencia sexual debe tener consecuencias también en toda la personalidad. Y Pablo decía: no es posible, esto no es correcto. El que se une a una ramera es un cuerpo con ella. Y eso es algo que tú y yo debemos estar conscientes, hermanos. El acto sexual no nada más fue dado al hombre como a los animales para satisfacer un instinto. Tú y yo no somos animales, somos una creación especial de Dios, donde Dios plasmó su imagen y semejanza, y la sexualidad en el hombre, Dios la dio sí para el disfrute, pero también para la procreación. Y la sexualidad del hombre y la mujer se disfruta bajo el marco del matrimonio, y ese es el punto aquí.
Y es el punto en el cual yo quiero que tú y yo estemos conscientes de esto. El problema hoy día de lo que estamos viviendo es que no hay un amor como lo dice la Biblia, sino un amor sexual solamente, donde está involucrando una parte importante y donde las consecuencias abarcan toda la personalidad. Pablo no sugería que el hecho de unirse a una ramera era equivalente al matrimonio, ya que esto involucra una entrega. El hombre y la mujer deben dejar su hogar, deben dejar sus padres, su madre y unirse a su matrimonio y comenzar una familia, comenzar una entrega. Cuando dos personas prometen amarse y ser fieles la una a la otra, establecen un fuerte fundamento sobre el cual se edifica un hogar, ¿no es cierto? Cuando estas dos personas se involucran, cuando estas dos personas se prometen fidelidad, se prometen amor, se prometen una entrega total, entonces hay un fundamento sobre el cual edificar, y ese fundamento también es Cristo. El matrimonio, hermanos, protege al sexo y permite que la pareja se entregue mutuamente y crezca en esta maravillosa experiencia y lleguen a amarse verdaderamente. Estamos unidos a nuestra mujer, y mujer, estás unida a tu esposo como una sola carne. Hemos sido fusionados en uno solo. Y no podemos, espiritualmente no podemos estarnos despegando a cada momento para disfrutar algo, una lascivia como ser humano. Estamos pegados a nuestra mujer, estamos pegados, hermana, estás pegado a tu esposo. La sexualidad es tan importante. Y cuando no se establece y se lleva a cabo como Dios lo dice, por eso hay tantos problemas hoy día. Tal vez tú has podido platicar, nosotros hemos platicado con muchas mujeres desbaratadas, destrozadas, precisamente por esto. Porque comenzaron a tener una relación con un varón que les prometió el cielo, la luna y las estrellas. Y después de un tiempo de tener una vida sexual, las dejan. Eso es terrible. Eso causa grandes problemas y trastornos en la mente de la persona y del varón también. Y eso ha sido un grave peligro hoy día, ¿sí o no? ¿Estamos inmersos en esto, hermanos? ¿Sí o no? ¿Cómo está siguiendo sus pasos la sociedad? ¿Cómo? Y hermanos, ¿por qué esto es tan importante verlo? ¿Por qué eso es tan importante saberlo, conocerlo? ¿Por qué? Porque tenemos hijos en nuestra casa que debemos enseñarles esos principios importantes a seguir. ¿Para qué? Para que el matrimonio sea bendecido por nuestro Dios. Así que, varones, nuestro amor por nuestra esposa no es sexual solamente, no es solo con regalos o palabras, sino con hechos de sacrificio e interés por la fidelidad y el bienestar de ella. Eso involucra el amor que tú y yo, varón, le debemos tener a nuestra esposa. Un amor así, un amor ágape, un amor sacrificial y dispuesto a entregar absolutamente todo por ella. No es el amor sexual lo que te une a ella. Comprendamos muy bien este principio, hermanos. Porque cuando comprendemos este principio, no habrá nada que nos separe de nuestra esposa. ¿Sí me explico? No habrá nada que nos separe de nuestra esposa. ¿Por qué? Porque nos hemos comprometido delante de Dios y delante de ella a amarla como Cristo te amó a ti y me amó a mí, y como Cristo nos ama. ¿A poco cuando llegas a cometer un pecado, Cristo te dice, ya no te quiero volver a ver, vete de aquí, no me interesa tener una relación contigo? ¿Eso Cristo dice?
¿Qué dice el Señor Jesucristo? Te perdona, ¿no es cierto? Pues así es el amor que debemos tener por nuestra esposa. Hermanos, comprendamos esto. Estos son los principios fundamentales que deben regir nuestro matrimonio. Cuando nos alejamos de estas cosas, entonces vienen graves y terribles consecuencias, y lo estamos viviendo, lo estamos viendo, lo estamos observando en nuestra sociedad, en nuestros jóvenes, en nuestras señoritas, en los matrimonios o en las uniones. Cuidado con esto. No permitamos que esto pueda ser una realidad en nosotros. Pero también, hermanos, dice el versículo que estamos estudiando: maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Y cuál es la siguiente frase? Y no seáis, ¿qué? Ásperos con ellas. Ya los perdí, hermanos. ¿Y no seáis qué? Ásperos con ellas. Amén, hermanas. ¿O no? Amad a vuestras mujeres. Y la siguiente frase dice: y no seáis ásperos con ellas. El esposo no debe ser áspero con su esposa. Esa es una frase de advertencia a nosotros, varones. No seáis ásperos con ellas. Ahora bien, es interesante notar el significado en el griego de esta palabra áspero, ya que nosotros, ¿cómo la entendemos? En el español, ¿cómo entendemos esta palabra? ¿Cuál es el significado que tú le darías a la palabra áspero? ¿Cuál es el significado, hermanos? ¿Algo que? Rasposo, algo que raspa, algo que es no agradable al tacto, ¿no es cierto? Eso significa en relación conyugal y darle ventajas a Satanás. Dice Efesios 4:31 nos dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. La Biblia dice: no debes ser áspero con tu esposa, no debes guardar en tu corazón amargura, o no puedes estarte amargando por algo por un fuerte resentimiento en ti, que lo descargas con tus palabras, con tus acciones. ¿Sí me explico, hermanos? Esa es la idea de lo que nos está diciendo. El varón no puede estar guardando esto en el corazón. Debemos quitarnos esta amargura, enojo, gritería, maledicencia, toda la malicia. Y dice también Hebreos 12:15: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y muchos sean contaminados. A veces, varones, vamos guardando amargura contra nuestra mujer. Y se ve reflejado en el trato hacia ella. Y seguimos juntos. Y estamos allí. Pero cada vez que hay un problema, surge esa amargura en el corazón. ¿Y cuántos problemas trae esto a la vida del matrimonio? Dejamos que una de raíz de amargura esté allí en el corazón, y esa raíz estorba, y esa raíz contamina y hace daño. El esposo que verdaderamente ama a su esposa no se portará áspero o tratará de imponerse en el hogar. Hermanos, comprendamos esto. Varones, comprendamos esto. Dios nos ha dado esta responsabilidad en el hogar. Amar a nuestra mujer como Cristo amó a la iglesia. Guardarla, cuidarla. Y Pablo agrega aquí en Colosenses: y no seáis ásperos con ella. No guardes amargura contra tu esposa.
No guardes enojo contra tu esposa. Perdonar como Cristo perdonó. Amar como Cristo perdonó, amó. Sustentar como Cristo sustenta. Esa es la responsabilidad tan grande que nosotros tenemos en nuestro hogar. Y cuando esto pasa, hermanos, y cuando nosotros nos sometemos a Cristo, porque recuerda que el principio de la sujeción o de la sumisión es para los dos tenemos, o los tres teniendo a los hijos, debemos estar todos sujetos a Cristo. Por eso Cristo debe ser el todo en nuestra familia. Y cuando estamos sujetos a Cristo, entonces amaremos a nuestra esposa como lo estamos aprendiendo hoy. No guardaremos amargura en el corazón por nuestra esposa, sino que la trataremos como ella se lo merece, como la palabra de nuestro Dios nos lo dice. Una esposa, hermanos, o un esposo, mejor dicho, un esposo que verdaderamente ama a su esposa, tratará de vivir bajo esos principios. Y una esposa realmente tiene poca dificultad para someterse a un esposo que la ama. Ella sabe que busca lo mejor para ella y que no hará nada que la dañe. Cuando el esposo vive así, la mujer se puede sujetar, como veíamos la semana pasada, en ese escalafón de autoridad, no de valor. Lo puede hacer. ¿Por qué? Porque su esposo la está amando con un amor ágape, con un amor ágape. ¿Cómo obtenemos el poder para amar a nuestra esposa así? ¿Cómo, varones? ¿Cómo obtenemos el poder para amar a nuestra esposa así? ¿Cómo? ¿De qué manera? Sometiéndonos al Señor. Si tú y yo, varones, no nos estamos sometiendo a Dios, no amaremos a nuestra esposa así. Nunca. Y habrán divorcios entre nosotros. ¿No es verdad? Habrán divorcios entre nosotros. Dios guarde eso. Dios nos guarde de esto en nuestro matrimonio. Por favor, busca Primera de Pedro, capítulo 3. Todos busquen Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 7. Y vamos a dar lectura a esta porción. ¿Qué dice, hermanos? Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas. ¿De qué manera? Sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, ¿qué? No tengan estorbo. Qué interesante lo que el apóstol Pedro nos enseña a nosotros los varones. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas. ¿De qué manera? Sabiamente. Sabiamente. Con sabiduría. Varones, necesitamos sabiduría para vivir con nuestra esposa, ¿sí o no? No tengan miedo, contesten, hermanos. Sí, necesitamos sabiduría de parte de nuestro Dios. Somos muy diferentes, ¿no es cierto? El hombre es muy diferente a la mujer, bastante diferente a la mujer. El hombre es práctico, directo, ¿no es cierto? Tú le preguntas a tu esposa, ¿quieres un helado? Y te dice, como tú quieras. Bueno, pues yo no quiero, ¿verdad? Y nos seguimos. Y luego está enojada, ¿qué pasó? Y mi helado, pues me dijiste que como yo quisiera, ¿no? Sabiduría, hermanos. Sabiduría. Vivid con ella sabiamente. Y la sabiduría viene de Dios. Y cuando nosotros, como Salomón nos dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y cuando nosotros nos sometemos a nuestro Dios, Dios nos dará sabiduría para vivir con nuestra esposa. Para que nosotros podamos ser una influencia
grande a nuestra esposa, para que nosotros podamos, con la ayuda de Dios, ayudar a nuestra esposa también en esos aspectos importantes. Por eso Pedro nos dice, vivid con ellas sabiamente. Y luego, ¿qué nos dice? Dando ¿qué? Honor a la mujer como a vaso más frágil. Como a vaso más frágil. O sea, Dios sabe que tanto tú como la mujer somos frágiles, pero la mujer es un vaso más frágil. La mujer es un vaso más frágil que debemos, varones, que debemos cuidar. Que debemos, como dice aquí la palabra de Dios, debemos darle honor, honor, honor a nuestra esposa. ¿Sí? Honor a nuestra esposa. Y debemos cuidarla como a un vaso más frágil. Ellas son más frágiles que nosotros en el aspecto emocional, hermanos. ¿Sí? Aunque Dios nos hizo físicamente también diferentes, ¿no? El hombre, Dios lo preparó para el trabajo, para para el trabajo, la carga, para todo eso. El cuerpo del hombre está diseñado así, el cuerpo de la mujer está diseñado para la procreación, es diferente. Y también, y son frágiles. A veces pareciera que una mujer no es frágil, ¿no? Cuando se enferma de gripa, ella sigue trabajando y haciendo todo, ¿no? Y cuando el varón se enferma de gripa, ¿qué pasa, hermanos? Lo que ustedes no saben es que a nosotros se nos aumentan como 10,000 veces más el dolor en la gripa, en el cuerpo, ¿verdad? Pero hermanos, Pedro dice, debes cuidarla, debes darle honor y debes protegerla porque es un vaso más frágil. Debes cuidar su corazón, debes cuidar su alma, debes cuidarla porque es un vaso frágil que debes proteger. Es como un, como tal vez um, como una prenda de valor muy alto, como, como una prenda, como algo de cristal cortado. ¿Cuánto cuesta algo que es así de cristal cortado, legítimo? Venido de dónde son los mejores productores de eso, hermano. No conozco de esas cosas, pero imagínate algo de cristal cortado bonito, precioso. Y lo cuidas, ¿no es verdad? Le das un valor. No así a un jarrito de tlaquepaque, ¿no? Ese se puede romper y no hay problema, lo vuelvo a comprar. Pero eso que te costó, esto que es frágil, lo cuidas. Pues así es tu esposa, hermano. Debes cuidarla. Ella necesita de tu protección. Ella necesita de tu comprensión. Ella necesita de tu amor ágape. Y Dios nos puso ahí con ella. Y Dios dice, debes cuidarla. Debes darle honor como a un vaso más frágil, como a coherederas de la gracia. Y mira la última parte del versículo, léala conmigo, por favor, ¿qué dice? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo, hermanos. Para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Comprendamos esto. No podemos estar en una guerra en el matrimonio. No podemos estar peleándonos en el matrimonio y después presentarnos a Dios como si nada. Y después presentarnos a Dios como si nada pasó cuando no se ha arreglado los problemas que hay allí. ¿Quieres que tus oraciones no tengan estorbo, varón? Tengamos una buena relación con nuestra esposa. ¿Por qué si no? ¿Por qué si no? Nuestras oraciones no llegarán o no serán gratas a los ojos y a los oídos de nuestro Señor. No subirán como un incienso grato, de olor grato ante su presencia. Porque hay algo que no hemos arreglado. Así que, hermanos,
Es tan interesante estudiar esto, porque esto nos da una pauta de lo que debemos hacer y lo que debemos enseñar a nuestros hijos. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. No seáis ásperos con ellas. No guardes amargura. Ámala, porque esa es la responsabilidad que tenemos delante de Dios. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta que Dios nos separe a través de la muerte. Hasta ese momento. Hasta ese momento, hermanos. Hasta ese instante. Pensemos en esto y pidámosle a Dios sabiduría para llevarlo a la práctica. Son principios fundamentales para el hogar. Esposas sujetas a su marido. Maridos amando a sus esposas. Si estas dos cosas las ponemos como lo que es la base del matrimonio, Dios bendecirá. Dios bendecirá nuestros matrimonios. Ahora yo quiero preguntarte algo. ¿Cómo está tu matrimonio, hermano? Esposa, ¿cómo estás delante de tu esposo? ¿Estás llevando a la práctica el mandamiento que Dios hizo hacia ti? Varón, ¿cómo estamos con nuestra esposa? ¿La estamos amando con un amor ágape? ¿O no? Yo quiero que podamos pensar en esto, hermano. Y podamos meditar en esto y decir, Señor, ¿cómo está mi corazón delante de mi esposa? ¿Le estoy dando honor a mi esposa? ¿Le estoy cuidando como un vaso más frágil a mi esposa? ¿Cómo estoy delante de ella? Y si hay algo que cambiar, hermanos, si hay algo que hacer, no tardes en realizarlo. No tardes en realizarlo. Dios quiere que nuestros hogares estén bendecidos por Él. Pero hagamos lo que corresponde. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a orar a nuestro Dios. Bendito Dios y Padre, en esta mañana llegamos hasta el trono de tu gracia, Señor, para suplicarte de tu ayuda. Para, Señor, poner en tus manos nuestras vidas y lo que estamos haciendo, Padre mío. Así como tú estás orando, hermano, con tus ojos cerrados. El matrimonio es algo fundamental en nuestra relación conyugal. Pero el matrimonio tiene que estar establecido y guardado en los principios de Dios. Hermana, ¿cómo está tu relación con tu esposo? Piénsalo. Varón, ¿cómo está tu relación con tu esposa? Piénsalo. ¿Hay algo que tengas que cambiar? ¿Hay algo que tengas que entregarle al Señor en esta mañana? ¿Qué decisión vas a tomar ahora? Quiero invitarte a que tomes de la mano a tu esposa, varón, o abrázala. Y puedas orar con ella. Puedas orar con ella. Adelante, acércate a tu esposa. Ora con ella, hermano. Y pídele al Señor que les ayude. Si hay algo que hacer, si hay algo que cambiar, tú lo sabes, tú lo conoces. ¿Por qué no hoy se lo entregan al Señor, hermanos? ¿Por qué hoy no salimos con un matrimonio más fortalecido con el poder del Señor? Tómate un tiempo ahí. Ora con tu esposa, por favor. Ora con tu esposa y hermana, ora con tu esposo también.
Fortalezcanse en el Señor. Ora por tu esposa, varón. Hermana, ora por tu esposo. Por favor, ora por él. Pídele a Dios que les ayude y les fortalezca. Tal vez en la oración estamos pidiendo perdón, hermanos, por lo que no hemos hecho. Tal vez estamos pidiendo fortaleza para que Él nos siga ayudando a seguir adelante. Señor, tú has escuchado nuestras oraciones esta mañana. Y tú sabes, mi Dios, lo que te hemos pedido. Por favor, mi Dios, guarda nuestros matrimonios. Susténtalos, mi Dios. Y ayúdanos a hacer lo que nos corresponde. Te lo pido. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.